11:18 en toda la República Argentina. Nosotros hemos hablado varias veces con el doctor que vamos a presentar, que voy a presentar seguido, ya que tenemos la cortina introductoria a la nota entrevista del día de hoy, donde me pongo serio. Pero primero, comento un poquito lo que vamos a charlar, que es la diplomatura de vinculación en el vínculo humano animal. Estas son cosas para los que tenemos, no se dice mascotas, sino animales de compañía, para los que tenemos esos amigos en casa y esas familias en casa. Es muy interesante y no sabía que había una diplomatura. Estamos comunicados con el doctor Juan Romero, médico veterinario, que va a comenzar a dictar estos cursos. Doctor, buenos días. Federico Roveda la saluda. Gracias por estar nuevamente con nosotros aquí en Cluseta. Hola Federico, ¿cómo estás? Bien, bueno, Juan, ¿vos? Bien, por suerte muy bien. Yo estoy como director del Observatorio Nacional del Vínculo Humano-Animal, que tiene como sede la Universidad Nacional Arturo Jauretche. Y en ese marco, una de las diplomaturas que estamos dando es la diplomatura del vínculo humano-animal, con una característica muy especial. Primero, cada diplomatura tiene un coordinador. Yo no soy el coordinador de la diplomatura del vínculo humano-animal, sino el director. Es decir, que el que marca el consenso o la dirección política de la académica de la diplomatura. Pero quien la coordina también es una autoridad en la materia, que es el doctor Ricardo Ferrari, profesor titular de Bienestar Animal de la Universidad Nacional de Buenos Aires y profesor titular de Ecología de la Universidad Nacional de La Plata en la Facultad de Ciencias Naturales y Museo. Básicamente, la novedad de esta diplomatura es que tiene dos características: una diplomatura superior que opera como título de posgrado, y una diplomatura de vinculación que la puede hacer cualquier persona que tenga el título secundario. La segunda característica interesante es que esta diplomatura, como muchas de la UNAF, es totalmente online, totalmente virtual y es asincrónica. ¿Qué significa esto segundo? Que yo me conecto cuando la clase, homologuémoslo a las series de televisión. Cuando yo quiero ver una serie me dicen primer capítulo en tal día. Yo lo pongo, veo el capítulo, yo pongo la clase, escucho la clase o el módulo. La diplomatura tiene 1 año de duración, 2 cuatrimestres, y tiene 10 módulos. En esos módulos yo voy aprobando con una autoevaluación cada módulo, y al final de los 10 módulos tengo que hacer un trabajo integrador final, que va a tener siempre la tutela online de quien sea responsable del módulo y quien es responsable de toda la diplomatura, que es un comité que básicamente tiene la presencia siempre de alguien que te pueda estar guiando. Ya tenemos una cantidad importantísima de inscriptos, con poca publicidad realizada, y esto me da mucha felicidad. Pero también tenemos en ciernes la Escuela de Adiestramiento Canino como salida de oficio, 1 año de duración, comienza a fines de agosto, y dura 2 cuatrimestres también, y sería un certificado universitario. Esa tiene 2 características: es híbrida, tiene una característica virtual, o sea, una clase virtual semanal, y una clase presencial para la cual hay que llevar un perro. No importa si es tu perro o el del vecino, pero siempre hay que llevar un perro, porque ese perro durante 1 cuatrimestre va a ser el perro que va a ser sometido a las prácticas de adiestramiento para certificar lo que ocurre. Y no termina aquí la historia. Está por salir, ya fue aprobada por el Consejo Superior, la primera diplomatura de gestión de centros de zoonosis y afines para los más de 2.000 centros de zoonosis que existen en la República Argentina, para tratar de alguna manera de uniformar, protocolizar y sistematizar la tarea de cada una de estas entidades que jerarquizan
lo que significa el concepto o el enfoque de la Organización Mundial de la Salud y de la OMSA, Organización Mundial de la Salud Animal de Naciones Unidas, que es el concepto o el enfoque Una Salud. Doc, bueno, más que claro, no necesité preguntarle nada. A ver, está orientado siempre las diplomaturas de este tipo, ¿no? Vinculación de vínculo camino, tanto la superior como la otra. La de vinculación. La de vinculación y la superior, correcto. ¿Están pura y exclusivamente destinados a veterinarios? ¿O no? Porque la de vinculación no exige título secundario y la superior exige solo título de grado. Ejemplo, si vos sos abogado especializado en derecho animal, es una diplomatura que te va a servir. Si vos sos biólogo y estás trabajando en el área del vínculo humano-animal, te va a servir. Claro. Ahora, si sos ingeniero y la querés hacer, el comité de aceptación te va a poner a lo mejor alguna o te va a decir que no tiene mucho sentido para tu carrera o currículum académico, pero sí para tu formación. Por ejemplo, ahí sí podés hacerla como una diplomatura de vinculación. Y siempre me pregunté lo mismo, Doc, ¿qué diferencia hay, ya que está desántenos, entre diplomatura y posgrado? ¿O es lo mismo? No, la diplomatura, la palabra posgrado es un gran paraguas, que alberga distintas jerarquías en los estudios de posgrado. El estudio de grado es un estudio que se ejecuta en una universidad por la cual se otorgan determinados títulos. Por ejemplo, la licenciatura. El doctorado, por ejemplo, para citarte un ejemplo, es un título de posgrado. Porque para ser doctor tenés que haber sido primeramente, tener la jerarquía de licenciado, médico veterinario, abogado, etcétera. El uso y costumbre hace que muchos que no han hecho la tesis doctoral le digan doctor igual, claro. Uno le dice doctor y capaz que no tiene el doctorado. Ahora, claro, eso es correcto. Postdoc. Después del doctorado existen otros títulos y en paralelo al doctorado. El doctorado exige una tesis de investigación y cumplir determinados requisitos según cada universidad. La maestría, que es otro eslabón, grado, otro eslabón diferente, ni más bajo ni más alto que el doctorado, distinto. Lo que involucra es el conocimiento en determinado disciplina. Yo tengo una maestría en psicoinmunoneuroendocrinología, que es el enfoque integral de la enfermedad. Pero también tengo un posgrado de especialización, que es la especialización en docencia universitaria, que como su nombre le indica, es una especialidad. Por ejemplo, en medicina, la especialización en cardiología. Vos sos un médico con un posgrado de especialidad en cardiología. Pero podés tener además una maestría. Y la diplomatura está al nivel de la maestría, un escaloncito más abajo, y es un posgrado también cuando se exige el título de grado. Cuando no se exige el título de grado, la diplomatura habilita que exista una diplomatura de vinculación, que está dirigida fundamentalmente al ambiente proteccionista, que no necesariamente necesita esta diplomatura como elemento curricular. ¿Se entiende lo que digo? Es decir, le interesa porque le interesa el conocimiento que va a adquirir a través de ella. No porque lo vaya a aplicar en algún... porque lo vaya a aplicar o porque en su currículum esto le permita algo. Mientras que sí hay gente que está en este momento trabajando, por ejemplo, en un centro de zoonosis, por ejemplo, en un programa nacional o provincial de relación con el mundo animal, que esto es un título universitario de posgrado que sí le sirve hasta para inclusive un enriquecimiento salarial, ¿no? O sea, claro, por supuesto. Hay como un ítem, un ítem que dice título. Bueno, vos cada vez que agregás un título, o tenés la posibilidad de subir escalafonariamente, o tenés la posibilidad de tener algún tipo de, ¿cómo se llama? De mejoramiento de tu retribución, claro, que tiene
una profesionalización por medio de una retribución. Exactamente. Más acertada. Doc, y aparte de esto, me imagino que, mejor dicho, me pregunto si muchos veterinarios se orientan para este lado, porque una cosa es atender, por ejemplo, ¿no? a los pacientes cuando te llevan, perritos, gatitos, todo lo que vos quieras, y otra cosa es tener la intención de vincularte más, tener la intención de llegar a más allá atendiendo a animales. ¿Es buscada por los veterinarios? ¿Es la fuente principal de los alumnos? Primera de las cosas es, estamos en una experiencia inédita. Por lo tanto, no te podría dar datos fehacientes. Claro, ahora, mi sensación es que un porcentaje de médicos veterinarios no cumplen con una premisa que yo en mis 49 años de profesión siempre he sostenido, que es la premisa de para ser buen médico veterinario tenés que ser buen tutor. Tal cual. Es decir, en clínica de pequeños es muy difícil ejercer la clínica de pequeños racionalmente sin entender que esa clínica también tiene del otro lado un tutor humano. Claro. Quiero decirte con esto que hace muchos años decidí no atender ni perros ni gatos, solo atiendo vínculos. Claro. Y esto es muy importante, porque cuando digo que estoy atendiendo vínculos, estoy sosteniendo que el animal está relacionado, sin lugar a dudas, con nosotros a través de una persona humana. Claro, tal cual, más claro imposible. Usted sabe que hace poco hablamos, la semana pasada, con un centro de rehabilitación, calculo que lo conocerá, Granja Los Pibes, de Tandil, y yo le hacía la pregunta, fueron muy claros, pero quiero saber su opinión. Yo le hacía la pregunta, ¿qué diferencia hay entre este centro de rehabilitación y un zoológico? Porque también tiene animales, o una parte de los animales encerrados, por supuesto. ¿Qué opinión le amerita a estos centros? Que tengo entendido que que es un centro conocido, tengo entendido que está bien llevado y el cual, por lo menos, no sé si de manera acertada o errónea, yo tengo una buena impresión de ellos. Los centros de rehabilitación, al igual que los santuarios, son un concepto relativamente moderno. Cuando digo relativamente moderno, deben tener 20, 30 años de antigüedad. Y los zoológicos son un concepto anacrónico. Los zoológicos son el acné a los 50, están fuera de época. Carlos Pellegrini solía decir, qué lindo lugar un zoológico para tomar sol y ver animales. Esos animales se veían, afortunadamente se veían, en la mayoría de los casos, a expensas de un cautiverio atroz. Claro. Donde se llegó a relacionar en los zoológicos victorianos la cultura del ser humano con el origen de los animales. Así, claro. Por ejemplo, en un zoológico victoriano arquitectónicamente maravilloso, como es el ex zoológico, como quieras llamarlo, de Buenos Aires, porque arquitectónicamente es una joya, se relaciona el ecoparque, el origen de un hipopótamo con una choza congoleña, o el origen de un ciervo japonés con una pagoda. Claro. Ahora, el ciervo japonés en su vida supo lo que es una pagoda, y el hipopótamo tampoco supo lo que es una choza congoleña. Sin embargo, la reina Victoria entendía que esta era una manera de introducir conceptos culturales, claro, a expensas del sacrificio de animales. Ergo, esto es algo absolutamente anacrónico en el día de hoy, que es diferente a un santuario, que es un lugar donde el animal, rescatado de estas circunstancias de otra época, pasa sus días sin la exhibición compulsiva comercial. Claro. Y lo mismo en el caso de la rehabilitación. Los centros de rehabilitación lo que hacen es rehabilitar animales que tienen algún tipo de problema producto del antropismo, es decir, desde la cacería hasta un accidente de tránsito, hasta lo que significa una tutoría irresponsable, como el caso del mono Coco, mono aullador que vivió toda su vida en un placar y que terminó tullido. Entonces, estas historias
las pueden solucionar los centros de rehabilitación. Ojo, ese centro de rehabilitación que me planteas es excelente, pero guarda que hay otros que esconden lo comercial a través de una fundación supuestamente sin fines de lucro. Claro, ¿se entiende lo que digo? No se puede enseñar amor en un prostíbulo. Exacto, entonces, no se puede enseñar amor a los animales cuando vos tenés una orca en una palangana con la aleta dorsal doblada producto del estrés. Claro. Lo digo porque existió durante muchos años la premisa de el gasto enorme, concreto, de llevar a los chicos a un acuario para que vieran cómo se limpia los dientes una orca o cómo juega la pelota un lobo marino. Los lobos marinos no juegan a la pelota en la naturaleza y las orcas no se cepillan los dientes. Entonces, las orcas son animales sociales que tienen kilómetros cuadrados, 20, 30 kilómetros cuadrados, y viven entre 10 y 15 individuos, no viven solas en una palangana. Pero es un pingüe negocio que después cubrimos con una fundación. Claro. Esto ocurre con cualquier tipo de zoológico también que exista hoy en día, que no deja de ser una cárcel y no deja de ser un concurso de maniquíes. Es decir, una jirafa no tiene que estar en Palermo, porque las jirafas viven en la sabana africana. Claro. Esa jirafa que está en Palermo es un maniquí de jirafa. ¿Se entiende lo que digo? Sí, más que entonces, y te lo está diciendo alguien que fue director del zoológico durante 5 años. Claro. Te lo está diciendo alguien que su abuelo fue cuidador del zoológico y que me crié en el zoológico, fundé la cooperadora del zoológico a los 17 años, y para mí el zoológico físicamente tiene un valor afectivo muy importante por la imagen de mi abuelo. Pero realmente y racionalmente, después de haber ejercido la dirección del zoológico, mi conclusión es que los zoológicos son en la ACNE a los 50, deben ser desactivados y transformados, no en lo que se ha transformado ahora el llamado ecoparque, porque yo te pediría que con tu labor periodística brillante hagas la encuesta sobre biólogos, veterinarios y gente vinculada al tema, ¿qué es un ecoparque? Porque nadie lo sabe. O un bioparque, nadie lo sabe. Iba a ir a eso. Técnica del tema. Iba a ir a eso. No hay una definición técnica del tema. Entonces, en vez de hacer un manejo contrafáctico, es decir, aprovechar, como lo hicimos en mi gestión, en la segunda parte de mi gestión, lo que hicimos fue sacar todos los felinos de las jaulas y plantear un programa donde le dijimos, le vamos a sacar una letra a las jaulas y las vamos a transformar en aulas. Y dábamos talleres para niños dentro de las jaulas. Claro, entonces, es muy fuerte que un chico de 10 años le digas que el león va a vivir toda la vida dentro de esta jaula, a lo sumo en la jaula de al lado cuando limpien esta. Claro. ¿Se entiende lo que digo? Entonces, esta historia es contrafáctica, porque vos estás usando ese lugar comunicando que esto no es lo correcto. Si utilizaras la imagen del camello bactriano que está viejito, que no se puede trasladar, explicando la historia del camello y la historia del zoológico, te ahorrarías una serie de críticas. Ahora, algunas cosas tienen que ver con que no quiero gastar plata. Por ejemplo, no es verdad que no se pueda trasladar a un santuario la jirafa, que haya problema por los cables y demás. ¿Por qué? Porque te lo digo con experiencia personal. Hay empresas privadas en la Argentina de transporte que te transportan lo que se te dé la gana. Y lo digo con experiencia previa en el tema. Pero básicamente creo que a esta altura del partido no se recoge bien la basura en Buenos Aires. ¿Cómo querés que haya un proyecto brillante con respecto a otra cosa, ¿no? También agrego, Doc, un poquito a lo que decía al principio de la respuesta, que también tengamos en cuenta que las ONG, no todas, por supuesto, pero varias, se fundan simplemente con para el solo hecho de lavar dinero. Es decir, ya que no deben deducir impuestos, ya que aceptan aportes, donaciones, como quieras llamarlo, para poder. Entonces, también son inversiones de grandes grupos que encuentran una salidita, un caminito para poder limpiar una parte de su presupuesto. Ni más ni menos, eso también hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Es decir, no tengas ninguna duda al respecto.
Pero bueno, el poderoso caballero don dinero en un mundo donde parece ser lo único trascendente o importante, según escuchamos algunos mensajes. Sin dudas. Doc, y después, para ya ir dejándolo tranquilo, ¿cómo usted ve la situación hoy en día? Usted sigue inserto, obviamente, ¿no? Con esta diplomatura que usted dice, pero usted sigue siendo inserto en el mundo de los animales, en el mundo, calculo que veterinario, en mayor o en menor medida, atenderá, no atenderá gatos o perros, pero es su vida es lo que lo mantiene a usted en su vida, todo el mundo animal, el estudio, papá, y se nota muchísimo en la palabra. ¿Cómo lo está tratando, y esto se lo pregunto a todos, cómo lo está tratando la situación actual del país? Si fuera Fontana Rosa quien te respondería con alguna epíteto que para algunos significaría una guarangada. Te lo voy a decir como el traste. Dígalo como si fuera el director. No. Dígalo como si que lo diga Fontana Rosa, a él le quedaba mucho mejor que a mí. Dígalo como si fuera el director de una diplomatura, Doc. Básicamente, como el traste. Básicamente creo que estamos en un proceso que cierta juventud que yo veo, yo tengo una nieta de 15 años y cada vez que mirá, la semana pasada hubo una charla donde le digo, ¿cuándo comenzó el virreinato del virreinato del Río de la Plata? Me miró como si le hubiera preguntado. Todo esto surgió porque me habló de que tenía que dar un parcial de historia después de 1810. Entonces le digo, ¿fue posterior o anterior a 1810? Y va a un buen colegio, un colegio municipal excelente. Y me dijo, no sé. Le digo, normalmente los estudiantes argentinos que a los 16 años votan, decidiendo tu destino y el mío, guarda, sí. Normalmente los estudiantes argentinos no saben para qué se hizo la batalla de San Lorenzo o el cruce de los Andes, pero sí saben de memoria cuántos granaderos había en la batalla de San Lorenzo. Entonces, guarda, porque con esta historia que ahora apareció algún trasnochado que quiere bajar a 14 la edad para votar, dentro de poco nos va a gobernar el Chapulín Colorado. O sea, si seguimos con esta historia, porque nos gobiernan determinadas políticas que son absolutamente entreguistas, y cuando vos, y no valen más la pena que mirar televisión, los programas de preguntas y respuestas que son un muestreo, son un focus group de lo que es la sociedad argentina. De lo que es la cultura argentina. Cuando vos le ves que a un tipo le preguntan cuál fue el único presidente argentino que tuvo 3 presidencias y le ponen, no sé, Carlos Pellegrini, Cámpora y Perón, te dice Carlos Pellegrini. O sea, no tiene la más pálida idea. Yo no estoy pidiendo que sepa el día del nacimiento de Carlos Pellegrini. Estoy pidiendo que tenga idea de dónde viene, dónde está, para saber a dónde va. Y esto, lamentablemente, es una realidad incontrastable, ¿eh? Yo les pido a la gente que vean simplemente los programas de preguntas y respuestas de cualquier canal de televisión. Sin duda alguna, Doc, y aparte me parece que lo que usted refleja, pero sin duda, Juan, lo que usted refleja es realmente lo que votaron, mejor dicho, los que votaron. Y a ver, sin querer menospreciar a esos votantes, es decir, hay una diferencia cultural que realmente influye mucho al momento de razonar y pensar un voto. Y no estoy diciendo que haber votado a Massa en su momento era mucho más inteligente. No quiero decir eso. Había otras opciones, es decir, por suerte tenemos muchas opciones a la hora de votar en Argentina. Pero es una realidad que hay una limitación en el conocimiento y que no tengas duda influye a la hora de levantarse un domingo, un día muy lindo, aparte de importante, como es el día de votación,
y haber tenido un reconto previo de los postulantes, de dónde vienen, del porqué, de cuál es una ideología, si es que está planteada, de una mínima. ¿Por qué? Porque hoy en día se estudia copiando y pegando. Eso es una gran realidad. Sí, sí. Y se verdad, refleja. Absolutamente verdad, absolutamente verdad. Doc, para cerrar, ¿cómo llamaría usted esta nota de entrevista? ¿Qué título le pondría a usted? Sinceramiento ideológico. Juan, le agradezco muchísimo el tiempo que siempre nos brinda y que nos ha brindado hoy. Hasta la próxima, que termine bien el año. Grande, que esté bien. Gracias, lo mismo.